Cuando miro hacia atrás en mi vida, en las vidas de los empresarios más exitosos que he mentoreado y en los legados de gigantes como Napoleon Hill, hay una verdad innegable que siempre emerge de las cenizas del intento. El fracaso no es el opuesto del éxito, es su arquitecto silencioso. Y esta afirmación puede resonar como una herejía para quienes solo ven el dolor y la pérdida en cada tropiezo, pero es la piedra angular sobre la que se construyen imperios y destinos extraordinarios. Porque la vida, mi amigo, no te castiga por caer, te enseña a levantarte más fuerte, más sabio y con una visión que la comodidad jamás podría ofrecerte. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayoría de nosotros hemos estado programados para malinterpretar completamente su verdadero propósito y que esta ceguera es precisamente lo que nos mantiene anclados en la mediocridad? He comprobado durante décadas de estudio y de entrenar a miles de personas que la percepción del fracaso es la línea invisible que separa a los que alcanzan la grandeza de aquellos que se quedan en la frustración eterna. La mayoría vive el fracaso como una confirmación de su insuficiencia, un punto final innegociable. Lo experimentan como una sentencia, no como una señal. Y esto, déjame decirte, es el mito más peligroso y paralizante de todos, una ilusión que te mantiene encadenado a la motivación externa y al ciclo interminable de empezar de cero. Usted está ahí, trabajando duro, dedicando horas, invirtiendo su energía. Pero un tropiezo, una meta no alcanzada, un proyecto fallido, y su mente lo interpreta como el fin del camino, no como un desvío necesario. ¿Por qué es esto tan común? Porque hemos sido condicionados a buscar el camino fácil, la gratificación instantánea, el éxito sin cicatrices. Cuando la realidad golpea con la fuerza de un error, de una pérdida, de un rechazo, el sistema mental de la mayoría se activa en modo de autoprotección, generando duda y autocrítica que devora la confianza. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas con talento, con inteligencia, con un deseo genuino de avanzar, se encuentran estancadas en un ciclo de casi lo logro, porque cada fracaso es un recordatorio de que no son lo suficientemente buenos. La verdad incómoda es que no es la falta de capacidad lo que les detiene, sino la incapacidad de procesar el fracaso de manera estratégica. Es la falta de una mentalidad ganadora que comprende que la derrota es solo información disfrazada de dolor. Y es esta confusión entre el dolor del fracaso y su potencial de aprendizaje lo que drena su propósito y su dirección, dejándolo en un piloto automático reactivo, esperando que las circunstancias cambien, sin darse cuenta de que el verdadero cambio debe nacer desde dentro, desde su interpretación de cada revés. El problema real, mi amigo, no es que fracases. El problema real es que no tienes un sistema, una estructura mental, una identidad forjada en la disciplina, que te permita usar ese fracaso como el combustible más potente para tu avance. Usted confunde el tropiezo con la caída definitiva, el aprendizaje con el castigo, la retroalimentación con la sentencia. Y cada vez que se rinde, cada vez que se autosabotea con excusas después de un error, no solo pierde una oportunidad, está reforzando en su subconsciente la creencia limitante de que esto no es para mí, de que no soy lo suficientemente disciplinado. Es como un freno de mano invisible que se activa justo cuando usted está a punto de acelerar. La estancación no es un estado natural, es el resultado de un software mental desactualizado que no sabe cómo codificar el fracaso para convertirlo en éxito. Pero,
¿Qué pasaría si existiera una forma de reescribir ese software? ¿Y si pudieras transformar cada fracaso, cada error, cada no que recibes en una lección invaluable, en un escalón, en la propia esencia de tu disciplina inquebrantable? Hoy voy a revelarte exactamente eso. Vas a descubrir el principio fundamental que separa a los exitosos de los que se rinden. No es la ausencia de fracaso, sino la maestría en usarlo. Lo que estás a punto de aprender no es mera teoría, sino una metodología probada y comprobada por años de experiencia y los principios de gigantes del éxito. Te mostraré cómo construir una disciplina automática que no depende de la motivación emocional, sino de una decisión consciente de usar cada tropiezo como la materia prima de tu grandeza. Si aplicas lo que te voy a compartir, transformarás la frustración del error en la fuerza imparable de la consistencia, y en tan solo unas semanas notarás un cambio radical en tu capacidad de ejecución y en la confianza que tienes en ti mismo para alcanzar tus metas más ambiciosas. Y si de verdad estás harto de vivir en la sombra de tus fracasos pasados y listo para transformar tu relación con ellos, te invito a escribir en los comentarios ahora mismo: el fracaso es mi maestro. Esto no es solo un comentario, es tu declaración pública, tu compromiso inicial de que hoy decides reescribir tu historia con el éxito. Tu primer acto de disciplina consciente empieza aquí. No es una mera frase, es el primer ladrillo de la nueva identidad que construirás. La ilusión de la voluntad. ¿Por qué el fracaso se siente tan devastador? Hemos sido educados en la falsa premisa de que la disciplina es sinónimo de fuerza de voluntad, que si usted realmente quisiera algo, solo necesitaría echarle ganas o tener suficiente motivación para lograrlo. Esta es la ilusión más grande que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en un ciclo interminable de inicio y abandono, y es precisamente en el fracaso donde esta ilusión se revela como una herida abierta. Cuando usted intenta algo con toda su fuerza de voluntad, se esfuerza, invierte tiempo y energía, y aún así falla. ¿Qué sucede? Su mente, programada con esta ilusión, le grita: no tienes suficiente fuerza de voluntad, no eres disciplinado, mejor ríndete. Y así, el fracaso no se convierte en una lección, sino en una prueba irrefutable de una supuesta deficiencia personal. He visto a incontables individuos caer en esta trampa. Empiezan un nuevo proyecto con una energía desbordante, con una motivación que parece inagotable. Se prometen a sí mismos que esta vez será diferente, pero tan pronto como encuentran el primer obstáculo significativo, la primera crítica, el primer resultado negativo o el primer fracaso, esa fuerza de voluntad inicial se evapora. La motivación se desvanece porque se basaba en una emoción efímera, no en un sistema, y al carecer de un marco robusto para procesar el fracaso, regresan al punto de partida, sintiendo que han fallado de nuevo en la disciplina, cuando en realidad nunca la entendieron correctamente. Confunden la fatiga del esfuerzo con la incapacidad y la ausencia de resultados instantáneos con el juicio final de su potencial. Este mito de la fuerza de voluntad es peligroso porque le mantiene dependiente de un recurso finito. La fuerza de voluntad es como un músculo, se agota con el uso. Si su disciplina depende únicamente de querer hacerlo o de sentirse motivado, está construyendo su éxito sobre arenas movedizas. El fracaso, en este contexto, es demoledor porque no solo representa una meta no alcanzada, sino también un fracaso en su propia fuerza de voluntad percibida. ¿Y sabe cuál es la trágica consecuencia? Que cada vez que falla,
Esta ilusión le empuja a empezar de cero, con una confianza minada, con la creencia interna de que tarde o temprano volverá a caer. La procrastinación crónica es el síntoma más claro de esta ilusión. Usted sabe lo que debe hacer, pero no lo hace, esperando esa chispa de motivación que rara vez llega y que, cuando llega, es tan frágil como el cristal. Recuerdo a un cliente, un empresario prometedor, que se acercó a mí después de que su segundo intento de lanzar un negocio fracasara estrepitosamente. Estaba devastado, no tanto por la pérdida económica, sino por la vergüenza de sentir que había fallado en su disciplina. Me dijo: he leído todos los libros, he visto todos los videos, sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la fuerza de voluntad para ser consistente. Mis fracasos solo me confirman que no estoy hecho para esto. Su voz estaba quebrada. Él creía que el problema era una falla inherente en su carácter, una falta de garra. Pero la verdad que le revelé fue que él no tenía un problema de fuerza de voluntad, sino un problema de estructura. Él había confundido la chispa con el motor, el deseo inicial con el plan de combustible, y sus fracasos, en lugar de ser derrotas, eran simplemente la retroalimentación brutal y honesta de que su sistema estaba roto. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a evitar el fracaso a toda costa, porque lo equiparamos con la vergüenza y la ineptitud. Pensamos que si fracasamos, somos un fracaso. Esto nos lleva a la parálisis por análisis, a la inacción por miedo, al autosabotaje por anticipación del dolor. Y así, el fracaso se convierte en el mayor maestro que ignoramos, la señal más clara que malinterpretamos. La ilusión es que usted necesita motivación para actuar. La verdad es que usted necesita actuar para generar motivación, pero lo que es aún más importante, necesita una disciplina que funcione sin ella. Es un sistema, una forma de operar, un hábito que se ha fusionado con su identidad. El ciclo es simple. Confía en la motivación. Falla, porque la motivación es inconsistente. Se siente culpable por su falta de fuerza de voluntad. Refuerza la creencia de que no es disciplinado, y la próxima vez que intente algo, su subconsciente ya tiene la expectativa de fracaso. Y así se convierte en una profecía autocumplida. Este patrón no solo consume su tiempo y energía, sino que erosiona lentamente su autoconfianza, su propósito y su capacidad de creer en sí mismo. La confusión entre estar ocupado y estar avanzando realmente se vuelve su realidad, porque incluso cuando hace cosas, su subconsciente ya está esperando el inevitable momento en que la motivación falle y el ciclo se reinicie. Es un desperdicio brutal de potencial que he visto destruir carreras y sueños. Pero la buena noticia es que este no es su destino. La buena noticia es que el fracaso que usted ha experimentado hasta ahora no es una prueba de su debilidad, sino una evidencia irrefutable de que necesita un enfoque diferente. Necesita trascender la ilusión de la fuerza de voluntad y abrazar un principio mucho más poderoso. Un principio que Napoleon Hill, después de estudiar a los más grandes hombres de su tiempo, identificó como la clave para una consistencia inquebrantable, una que funciona incluso cuando su motivación está por los suelos y que transforma cada obstáculo en una plataforma de lanzamiento. Y aquí es donde el fracaso, ese maestro silencioso, revela su verdadera lección. La verdad liberadora, el principio de la disciplina automática de Napoleon. Hill, ahora que hemos desmantelado la ilusión de la fuerza de voluntad, es momento de revelar la verdad liberadora que transforma el fracaso de una sentencia
en una escuela de excelencia. Este es el principio que Napoleon Hill descubrió al analizar a los hombres más ricos y exitosos de su época. La disciplina real no es un acto de fuerza consciente, sino una manifestación de identidad. Usted no hace disciplina, usted es disciplinado. Y es precisamente a través de la interacción estratégica con el fracaso, con cada tropiezo y cada error, que se moldea esta nueva identidad. El fracaso, en este nuevo paradigma, deja de ser el enemigo para convertirse en el escultor de su carácter inquebrantable, el que le entrega la retroalimentación precisa para ajustar su rumbo. La mayoría de las personas se acercan a la disciplina como si fuera un castigo, algo que deben hacer, un esfuerzo agotador. Por eso, cuando el fracaso aparece, lo ven como una liberación de esa carga impuesta. Pero el principio de la disciplina automática opera de manera diferente. Se basa en una reprogramación mental, donde la acción consistente se arraiga tan profundamente en su ser que se convierte en una parte intrínseca de quién es usted, no en algo que tiene que recordar hacer. Y el fracaso aquí juega un papel fundamental. Cada vez que usted tropieza, pero decide levantarse y ajustar, está enviando un mensaje poderoso a su subconsciente. Soy alguien que no se rinde. Soy alguien que aprende. Soy alguien que persevera. Es una realineación de su software mental, donde los errores no borran el programa, sino que lo depuran y lo fortalecen. Piense en su mente como un jardín. Si usted solo siembra semillas una vez y espera que el jardín florezca sin mantenimiento, sin quitar la maleza, sin regar, está confiando en una fuerza de voluntad milagrosa. Pero un jardinero experimentado sabe que el proceso es diario, que hay que arrancar las malas hierbas, las viejas creencias sobre el fracaso, que hay que regar con consistencia las nuevas acciones disciplinadas, y que cada día se aprende un poco más sobre qué funciona y qué no. Cada fracaso en una planta no es el fin del jardín, es una lección sobre la tierra, el agua o la luz. De la misma manera, sus fracasos son indicadores. Le dicen, aquí hay una mala hierba mental, aquí falta consistencia, aquí necesitas un nuevo enfoque. Y al actuar sobre esa información, usted no solo corrige un error, sino que forja una nueva identidad. La de un jardinero maestro de su propia mente. He comprobado esto con un empresario que, después de años de lanzar productos que no despegaban, llegó a la conclusión de que no era lo suficientemente innovador. Su autoimagen estaba por los suelos. Cada fracaso lo hundía más. Le propuse un ejercicio radical. Por los siguientes 30 días, no se enfocaría en el éxito del producto, sino en la consistencia de su proceso diario de investigación, desarrollo y retroalimentación. Le dije, cada vez que un cliente rechace tu producto o que una idea no funcione, no lo veas como un fracaso personal. Véelo como una pieza de información valiosa que te acerca a la solución. Tu única tarea es aprender y ajustar. En lugar de desanimarse, él empezó a coleccionar fallos como trofeos de aprendizaje. Se dio cuenta de que no había fallado en ser innovador, sino en su enfoque hacia la innovación. Su identidad se transformó de alguien que falla a alguien que aprende implacablemente. ¿Y sabe qué? Al mes siguiente, lanzó un producto que no solo despegó, sino que superó todas sus expectativas, no por una nueva fuerza de voluntad, sino porque se había convertido en una persona con disciplina automática, forjada en la sabiduría de sus incontables errores. El poder de esta disciplina automática radica en que le permite operar de forma consistente
sin el desgaste emocional que produce depender de la motivación. Cuando la disciplina se convierte en su identidad, usted no piensa si va a hacer algo, simplemente lo hace porque es parte de quien es. Es como cepillarse los dientes por la mañana. Usted no necesita motivación para hacerlo, simplemente lo hace. Se ha convertido en un automatismo, una parte innegociable de su rutina y de su ser. Y la buena noticia es que esta identidad se construye, ladrillo a ladrillo, con cada pequeño acto de consistencia, especialmente después de un fracaso. ¿Recuerda cuando mencioné que el fracaso es su mayor maestro? Aquí es donde se vuelve tangible. Cada vez que usted falla y en lugar de rendirse, decide analizar qué salió mal, ajustar su estrategia y volver a intentarlo, aunque sea una versión más pequeña y controlada, está reescribiendo el código de su software mental. Está instalando nuevas subrutinas que le dicen, el error es parte del proceso. Levantarse es la norma. La consistencia es mi identidad. Esta es la verdadera esencia de la disciplina inquebrantable que Napoleon Hill observó en los grandes líderes. No se trata de nunca caer, sino de cómo se levanta y qué aprende de cada caída. Cuando usted abraza el principio de la disciplina automática, el fracaso deja de tener poder sobre usted. No lo ve como una limitación, sino como una dirección. No es un juicio, sino una guía. Y lo más importante, no lo detiene. Al contrario, lo impulsa. Porque en su mente, el acto de aprender de un fracaso y ajustar su curso se convierte en un acto de disciplina en sí mismo, un acto que refuerza su identidad como una persona imparable. Esto es el verdadero poder interior, la claridad que nace de la orden consciente y el avance imparable que trasciende la efímera motivación. Esto es lo que le permite construir una vida extraordinaria, paso a paso, error tras error, hasta que el éxito no sea un objetivo, sino el resultado inevitable de su identidad. El sistema antiprocrastinación, convirtiendo el fracaso en combustible de acción. Ahora que comprendemos la verdad detrás de la disciplina, es momento de dotarle de las herramientas prácticas para aplicarla. Hemos visto cómo la mala interpretación del fracaso y la dependencia de la motivación le mantienen estancado. Este tercer pilar es el sistema que le permitirá transformar esa comprensión en acción inmediata, un método antiprocrastinación basado en 5 gatillos mentales que le forzarán a ejecutar tareas difíciles sin depender de estar motivado, y mucho menos de la parálisis que deja un fracaso reciente. Cada uno de estos gatillos está diseñado para contrarrestar las excusas y la inercia que surgen después de un revés, convirtiendo el fracaso en el combustible más potente para su avance. He comprobado que la mayoría de las personas procrastinan no por pereza, sino por miedo al fracaso, o a un fracaso mayor. Se anticipan al dolor del error, a la crítica, a la decepción, y optan por la seguridad falsa de la inacción. Este sistema es el antídoto. 1. El gatillo de los 2 minutos, el fracaso del inicio grande. Después de un fracaso, tendemos a sobredimensionar la siguiente tarea. Creemos que debemos empezar a lo grande para compensar la caída. Esto nos paraliza. El gatillo de los 2 minutos es simple. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hágalo inmediatamente. Si es más grande, divida la primera acción en una tarea que pueda hacerse en 2 minutos. ¿Necesita escribir un informe de 20 páginas? Abra el documento. ¿Necesita hacer ejercicio? Póngase los tenis. ¿Ha fracasado en un proyecto complejo? Comprométase a enviar
un solo correo electrónico o hacer una llamada de 2 minutos para recabar una pieza de información. Este gatillo rompe la inercia del miedo al gran inicio y le enseña que la consistencia, incluso en microacciones, es más poderosa que cualquier motivación fugaz. El fracaso anterior solo significa que su primer paso fue demasiado ambicioso. Reduzca la fricción y avance. 2. El gatillo de la visualización extrema. El fracaso de la consecuencia ambivalente. Después de un fracaso, a menudo nos concentramos en el dolor pasado, lo que nos deprime, o peor aún, ignoramos las posibles consecuencias futuras del no hacer. Este gatillo invierte el juego. Visualice, con vívidos detalles sensoriales, qué sucederá si no ejecuta esa tarea difícil. ¿Qué costo emocional, profesional, financiero tendrá la procrastinación? Sienta el dolor de la inacción. Luego, visualice la sensación de éxito al completar la tarea, la satisfacción, la confianza que ganará. Los grandes líderes, como Napoleón, Hill observó, no temen al fracaso, sino a las consecuencias de la inacción. Este gatillo le permite aprender de su fracaso pasado para evitar el fracaso futuro de la inmovilidad. Convierte la posible vergüenza de un nuevo error en el ímpetu para avanzar, porque la inacción es un fracaso garantizado. 3. El gatillo del compromiso público innegociable. El fracaso de la autodisculpa silenciosa. Uno de los mayores obstáculos después de un fracaso es la facilidad con la que nos autoperdonamos y nos inventamos excusas en privado. Nadie lo sabe, nadie nos juzga, así que volvemos a caer. Este gatillo es radical. Haga un compromiso público innegociable. Dígale a un amigo, colega, mentor o a su comunidad en línea qué hará y para cuándo. Voy a lanzar mi nuevo servicio en los próximos 7 días, sin importar el fracaso anterior. O, mañana a primera hora, me levantaré y dedicaré 60 minutos a mi proyecto principal y se lo informaré. El cerebro humano odia la inconsistencia y el juicio. Social. El fracaso es una experiencia solitaria si se procesa mal. Al hacerlo público, el fracaso se convierte en un catalizador de responsabilidad. Cuando usted comparte su intención, su fracaso pasado deja de ser una excusa para no actuar y se convierte en la razón para demostrar su resiliencia. 4. El gatillo de la regla de los 5 segundos. El fracaso de la sobreescritura mental. Después de un fracaso, nuestra mente se llena de dudas, miedos y escenarios catastróficos. Pensamos demasiado, analizamos en exceso y la ventana de oportunidad para la acción se cierra. La regla de los 5 segundos, popularizada por Mel Robbins, es un interruptor mental. Cuando tenga un impulso de hacer algo que sabe que debe hacer, cuente hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1 y muévase. No le dé tiempo a su cerebro para crear objeciones, basadas a menudo en fracasos pasados. Levántese, haga la llamada, empiece a escribir, envíe el correo. Este gatillo bypassa el córtex prefrontal, la parte pensante que sobreanaliza y recuerda los errores, y activa el cerebro reptiliano, la parte de la acción. Es un acto de microdisciplina que entrena a su mente para asociar el impulso con la ejecución, en lugar de la inacción alimentada por el miedo al fracaso. Su fracaso pasado le dio información. Este gatillo le permite actuar sobre ella sin la parálisis. 5. El gatillo de la recompensa instantánea estratégica. El fracaso de la desmotivación por esfuerzo no reconocido. A veces, después de un fracaso importante,
Nos sentimos desmotivados porque el esfuerzo no fue recompensado. Para contrarrestar esto, cree un sistema de recompensas inmediatas y estratégicas por cada micropaso completado. No tiene que ser algo grande. Podría ser 10 minutos de su música favorita después de la tarea difícil, o un pequeño trozo de chocolate después de enviar ese correo clave, o 5 minutos de estiramientos después de una hora de trabajo enfocado. La clave es que la recompensa sea instantánea y esté vinculada a la acción, no al resultado final. Esto reentrena su cerebro para asociar el proceso, la disciplina, con el placer, en lugar de solo el resultado, el éxito o el fracaso. Convierte el miedo al esfuerzo no recompensado, una secuela común del fracaso, en un motor de placer y consistencia. El fracaso anterior no eliminó el potencial de recompensa, solo le enseñó a encontrarla en el camino, no solo en la meta. Estos 5 gatillos son su nuevo arsenal. No son trucos de motivación, son herramientas de estructura que reprograman su respuesta a la inercia y al miedo post-fracaso. Le permiten tomar el dolor de la experiencia pasada y transformarlo en el impulso más potente para la acción inmediata. Este sistema es simple, no fácil, pero su aplicación consistente es la diferencia entre seguir estancado y convertirse en una persona de acción inquebrantable, una persona que usa el fracaso no como un final, sino como una guía hacia la victoria. Hemos recorrido un camino fascinante, desentrañando la ilusión de la fuerza de voluntad y revelando el principio de la disciplina automática. Hemos armado su arsenal con el sistema antiprocrastinación de 5 gatillos mentales. Ahora, en esta sección crucial, uniremos todos los hilos y le mostraré cómo la aplicación de estas verdades, especialmente la reprogramación que ocurre en tan solo 21 días de disciplina radical, transformará su relación con el fracaso y lo convertirá en su estado natural de éxito. Esto no es solo teoría, es la alquimia personal que convierte cada tropiezo en oro, cada error en una lección maestra. El fracaso, mi amigo, no tiene el poder de detenerle a menos que usted se lo conceda. Su cerebro, esa máquina increíblemente adaptable, se reprograma a través de la repetición. Cuando usted aplica estos gatillos mentales y los principios de disciplina automática durante 21 días consecutivos, comienza a reescribir las rutas neuronales que antes le llevaban a la procrastinación y a la rendición. Ya no depende de la motivación efímera. Ha comenzado a fusionar la disciplina con su identidad y cada día que cumple una pequeña promesa, cada vez que usa un gatillo para empujarse a la acción después de un revés, está enviando un mensaje claro a su subconsciente. Soy alguien que no se rinde. Soy alguien que actúa. Soy alguien que aprende y avanza. He sido testigo de transformaciones que desafían la lógica, todas catalizadas por un punto de inflexión donde el individuo decidió redefinir el fracaso. Recuerdo a una mujer, una arquitecta talentosa, que llegó a mí después de perder su empresa en la crisis económica. Estaba en bancarrota, emocionalmente destrozada y convencida de que era una fracasada. Su mayor fracaso la había aniquilado. Había perdido la confianza en sí misma y en su capacidad para crear. Llevaba meses en un estado de parálisis total. Le propuse un desafío de 21 días, no enfocar su energía en reconstruir el imperio, eso era demasiado abrumador, sino en aplicar los 5 P's gatillos mentales a una pequeña tarea diaria relacionada con su sueño de volver a diseñar, por insignificante que pareciera. El primer día, con lágrimas en los ojos,
solo logró abrir su laptop y buscar una fuente de inspiración. Eso le llevó 5 minutos. Usó el gatillo de los 2 minutos. El segundo día, envió un correo electrónico a un antiguo colega para un café virtual, gatillo de compromiso público. El tercer día, dibujó un boceto de un concepto que había pospuesto por meses, gatillo de 1900, los 5 segundos. Cada pequeño acto de disciplina, a pesar de la ausencia de motivación, a pesar del peso abrumador de su gran fracaso, comenzó a reprogramar su cerebro. Ella no esperaba motivación, esperaba la acción, y la motivación venía como subproducto. Lo que sucedió en esos 21 días fue asombroso. Su mente, que antes la bombardeaba con el dolor de la pérdida, empezó a enfocarse en la posibilidad. Las pequeñas victorias diarias, la consistencia, la disciplina automática que nacía de sus acciones comenzaron a sanar su identidad. Al día 21, no solo había recuperado su pasión, sino que había rediseñado completamente su modelo de negocio, uno mucho más robusto y adaptado a la nueva realidad. Su mayor fracaso no la destruyó, la reprogramó. Le enseñó la humildad de empezar pequeño, la resiliencia de la acción consistente y el poder de una identidad forjada en la superación. 3 meses después, esa mujer no solo había relanzado su carrera, sino que había superado sus ingresos anteriores y, lo más importante, se había convertido en una persona con una autoconfianza inquebrantable, porque sabía que no importaba cuán grande fuera el fracaso, tenía un sistema para levantarse y usarlo. Cuando usted se compromete con este proceso, su cerebro deja de ver el fracaso como una amenaza existencial y comienza a verlo como una guía, un algoritmo de ajuste. Cada vez que usted tropieza, en lugar de activar el sistema de huida o parálisis, activa el sistema de aprender y ajustar. Su estado natural deja de ser la inercia post-fracaso para convertirse en la acción post-aprendizaje. Es un cambio de identidad fundamental. Ya no es alguien que se rinde, es alguien que aprende y se adapta. Ya no es alguien que procrastina, es alguien que ejecuta. La mentalidad millonaria de la que habla Napoleon Hill no se construye en la ausencia de errores, sino en la capacidad de transformar esos errores en riqueza, en lecciones, en fortaleza. Los grandes patrimonios no se forjan sin riesgos, y los grandes riesgos conllevan grandes posibilidades de fracaso. Pero la persona con disciplina automática, con la identidad forjada en este entendimiento, no ve el fracaso como un costo, sino como una inversión en conocimiento y resiliencia. El éxito no es un accidente, es la consecuencia inevitable de una estructura mental que ha sido reprogramada para convertir cada obstáculo en una oportunidad, cada revés en una lección y cada caída en un impulso para levantarse con más fuerza. Su vida no cambia cuando llega una gran oportunidad. Cambia cuando usted deja de desperdiciar las pequeñas, las que se presentan en forma de un simple error, una crítica, un no. Cuando usted asume el fracaso como su maestro más exigente y al mismo tiempo más generoso, le otorga la llave para desbloquear niveles de éxito y realización que nunca creyó posibles. La transformación es real, es medible, y comienza en el momento exacto en que usted decide dejar de ver el fracaso como un fin y empezar a verlo como el inicio más poderoso de su viaje hacia la grandeza. Hemos llegado al final de esta profunda inmersión en la verdadera esencia del éxito y el fracaso. Permítame recapitular lo esencial que debe grabar en su mente. El fracaso no es su enemigo, es de hecho
su aliado más poderoso y el maestro más implacable que jamás tendrá. Su error no radica en haber tropezado, sino en la forma en que su mente ha sido condicionada a interpretar esos tropiezos. La ilusión de la fuerza de voluntad le ha mantenido esclavo de las emociones, mientras que el principio de la disciplina automática de Napoleon Hill le libera, forjando una identidad que actúa, aprende y avanza, independientemente de la motivación. Usted tiene ahora en sus manos un sistema, no solo una idea. Los 5 gatillos mentales antiprocrastinación son sus herramientas para convertir la inercia post-fracaso en acción inmediata. Son el puente entre la comprensión y la ejecución, entre el deseo y la realidad. Recuerde a la arquitecta que resurgió de la bancarrota. Su mayor fracaso se convirtió en la materia prima de su mayor triunfo porque decidió reprogramar su mente, un pequeño acto disciplinado a la vez. La vida está llena de incertidumbres, de desafíos, de momentos en los que todo parece desmoronarse. Pero aquellos que alcanzan el éxito extraordinario, los que construyen legados, no son inmunes a estas pruebas. Al contrario, las abrazan, las buscan, porque saben que en cada revés, en cada error, en cada no, reside una lección invaluable, una oportunidad para refinar su visión, para fortalecer su carácter, para pulir su disciplina hasta que sea inquebrantable. Su identidad se moldea en el fuego de la adversidad, no en la comodidad de la perfección. Así que, la próxima vez que enfrente un fracaso, deténgase. No se rinda, no se autocritique con dureza. En su lugar, pregúntese, ¿qué me está enseñando este maestro silencioso? ¿Qué información valiosa me está revelando sobre mi estrategia, mi enfoque o mi mentalidad? Y luego, use ese conocimiento para activar uno de los gatillos mentales, para tomar una acción, por pequeña que sea. Cada paso, cada microajuste, cada vez que elige levantarse, está reescribiendo su destino. Está construyendo una mentalidad millonaria, una mente que convierte cada obstáculo en una plataforma de lanzamiento. La grandeza no es una cuestión de suerte, sino de una decisión consciente, mantenida con disciplina y alimentada por la sabiduría del fracaso. Elija hoy ser el arquitecto de su propio destino. Ahora la decisión es suya. Ha escuchado las verdades, ha comprendido el sistema y ha visto cómo el fracaso puede ser su mayor maestro. Pero el conocimiento sin acción es el fracaso más silencioso de todos. No te pido un me gusta vacío, te pido un compromiso real, una declaración pública que active el gatillo mental más potente, el de la responsabilidad ante tu comunidad. Si este mensaje ha resonado contigo, si estás harto de ver el fracaso como una sentencia y listo para transformarlo en tu trampolín hacia el éxito, si estás comprometido a forjar una disciplina inquebrantable, quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas sin dudar. El fracaso es mi maestro y yo soy mi disciplina. Esto no es un simple comentario, es tu declaración oficial, tu primer acto de esa disciplina consciente que acabas de aprender. Es el pacto contigo mismo y con esta comunidad de personas que eligen la excelencia sobre la mediocridad. Los que hagan esta declaración no solo activarán un poderoso gatillo en su propia mente, sino que recibirán un saludo especial y un reconocimiento en el próximo video, porque esta comunidad es para guerreros de la transformación, no para meros espectadores. Y si este canal te ha proporcionado la claridad y las herramientas que necesitas para tomar el control total de tu vida, suscríbete ahora mismo. No te suscribas por el canal, suscríbete por ti mismo, para recordarte cada día que hay un camino
Diferente, un camino de maestría personal, de éxito extraordinario y de disciplina inquebrantable. Únete a nuestra tribu de excelencia, activa las notificaciones para no perderte ninguna lección y prepárate para ser la persona que siempre supiste que podías ser. Tu transformación comienza con un solo clic y una sola palabra, aquí y ahora.